Hermanos, mire, hemos estado ya avanzando en este año. Continúan todavía los desafíos para seguir adelante con las metas y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ahora mismo no sabemos lo que este año pueda traer más adelante. Lo que sí sabemos muy bien son las promesas de parte de Dios que nos aseguran un mejor futuro para nosotros y para la iglesia. Y para lograr avanzar y conquistar lo que Dios nos ha prometido, para poder atravesar ese Jordán de este tiempo, el libro de Josué es el que mejor nos ilustra cómo Dios hace las cosas, porque en este libro se representa la victoria para la conquista de la tierra de bendición. Y yo le voy a pedir de favor que abra su Biblia en el libro de Josué. Vamos al capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 9. Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar de donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabras de Dios al siervo Josué. Y mire, la figura de Josué es protagonista en todo este libro. A este hombre se le otorgó la tarea de pisar la tierra donde fluye leche y miel. Josué fue un ejemplo de fidelidad, de obediencia, de lealtad, de devoción, de humildad y de firmeza. Es el hombre quien, después que hubo repartido la tierra por heredad, también enfrentó al todavía rebelde y desleal pueblo de Israel y los conminó con una declaración que se encuentra ahí en Josué 24:15. Josué le dijo a este pueblo: si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, en la iglesia se necesitan hombres con esta resolución, con esta determinación, por el bien de las familias, por el bien de la iglesia, por el bien de la sociedad. Porque hombres como Josué son los que Dios escoge para la conquista, pero también mujeres valientes que puedan atreverse a conquistar lo que Dios ya les ha entregado. Mire, con la muerte de Moisés, Josué pudo quedarse pensando en el pasado y a lo mejor retroceder ante tamaña tarea de conducir a ese pueblo al lugar de la promesa, pero no lo hizo, sino que con valentía y arrojo aceptó el reto. Es por eso que Dios lo llama y le asegura las mismas promesas que le hizo a Moisés. Sin embargo, ahora lo exhorta a Josué para que haga su parte, la parte que le corresponde en esta tarea. Porque, hermanos, como hemos dicho anteriormente, Dios hace su parte, pero cada uno de nosotros debemos de hacer lo que nos corresponde. La frase esfuérzate y sé valiente es la que vamos a tomar en este día para este mensaje. ¿Qué nos revela esta frase? Esta frase, esfuérzate y sé valiente, nos revela varias cosas. Primero, hablamos de un esfuerzo y valentía para la tarea que Dios nos ha encomendado. Mire, hay trabajos y responsabilidades que son asignados por Dios a cada persona, a ti, a mí, a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Y todas estas tareas deben ser atendidas sin objeción, o tampoco buscar o esperar que otros la hagan. Dios nos da responsabilidades, hermanos, a cada uno de nosotros. Tú tienes responsabilidades, yo tengo responsabilidades. Tú tienes responsabilidades en tu casa, con tus hijos. Dios te ha dado una tarea que hacer ahí. Tienes responsabilidades en la iglesia, en la congregación. Tienes responsabilidades en la sociedad. Y tenemos que atender esa encomienda de parte de Dios y no esperar a que otras personas hagan lo que a nosotros nos corresponde hacer. No poner pretextos, no poner objeciones, sino decirle: Señor, aquí estoy, úsame para tus propósitos. Si hacemos una comparación entre el llamado de Moisés y el de Josué, vamos a notar una diferencia en la respuesta que cada uno de ellos dio al llamado, a la encomienda de Dios. El libro de Éxodo, ahí en su capítulo 3, nos habla de Moisés, un gran hombre de Dios, pero que al principio le presentó a Dios todos los pretextos, todas las evasivas para no atender al llamado que Dios estaba haciéndole. Josué fue un poco renuente al principio y Dios tuvo que ponerle a alguien para que hablara por él, como fue su hermano Aarón,
Y solo de esta manera fue que él aceptó el llamado de Dios. Pero por otro lado, en el caso de Josué, notamos que él no habla. No hay pretextos, no hay objeciones, solo hay obediencia. No hay quejas de parte de él por falta de capacidad o de preparación para la tarea. No hay desánimo o desinterés por el llamado de Dios. Y el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra. Y mire, en estas palabras de Dios a Josué no solamente hay una petición, hay una instrucción. Porque, hermano amado, cada creyente ha sido escogido para una tarea especial. Tú, yo, todos, como dije. En algunos casos esta tarea podrá ser muy grande, en otros a lo mejor con menos demanda. Pero Dios escoge a cada uno de nosotros para hacer el trabajo. Es algo maravilloso, hermano, saber que Dios se puede acercar a ti para decirte: tú harás el trabajo. Y esto, hermanos, es un gran privilegio. Dios nos está llamando a servirle. Dios nos está llamando a hacer nuestra tarea. Dios nos está llamando a hacer el trabajo en su obra. Dios nos está llamando a ser parte de los propósitos que Él tiene para la iglesia. Es un privilegio que Dios nos escoja para trabajar para Él, porque Dios, hermanos, está contando contigo. Dios está contando con tu participación. Dios está contando porque tú aceptes el llamado que Dios te está haciendo para trabajar para Él. Es una gran responsabilidad, sí, pero también es un gran privilegio que no todos van a tener. No es fácil hacer la voluntad de Dios, no es fácil acudir al llamado de Dios, no es fácil hacer la tarea. Es por eso que Dios demanda esfuerzo y valentía. Porque si no hay esfuerzo y valentía, hermano, eso trae como consecuencia que muchos creyentes no hagan el trabajo que el Señor les está encargando. En el caso de Josué, el trabajo de repartir la tierra incluía también, hermanos, fíjese bien, librar batallas con enemigos fuertes. Este trabajo requería de un coraje personal para lograr los objetivos. Y déjeme decirle que el esfuerzo es lo contrario de la apatía, es lo contrario del conformismo o de la mediocridad, es lo contrario de la pereza. Dios, hermano, no va a poder usarnos si no ponemos la parte que a nosotros nos corresponde. Hay creyentes que en la vida cristiana viven sin el más mínimo esfuerzo. No se han esforzado para ser constantes en la oración, en la lectura de la palabra, en apoyar a las actividades de la iglesia, en capacitarse para dar lo mejor de sí mismos y servir a Dios. Pero déjeme decirle algo. Además de esforzarse, hay que ser valientes. Y ser valientes, enfrentar
los temores que vienen del enemigo hasta vencerlos. Y de esa manera poder servir correctamente a Dios. Esto nos habla, hermano, de que Dios necesita creyentes como tú y como yo en plena acción para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por otra parte, también hablamos de esfuerzo y valentía para vivir la palabra. Llama mucho la atención en este pasaje la manera como Dios maneja los términos para la conquista. Por un lado, Dios ha llenado el corazón de Josué con muchas y grandes promesas. Pero para que Josué dependiera de cada una de ellas, cuando tuviera que tocar la tierra que ya les había entregado. La promesa que se encuentra en el versículo 5 tuvo que ser para Josué la más absoluta seguridad para todo lo que Dios le estaba pidiendo. Y sobre todo, que en eso basaría sus estrategias en el momento de conquistar la tierra. Porque Dios, hermanos, con esta promesa le está diciendo a Josué que no hay enemigo que pueda ser tan grande para detenerlo en su camino. Que todos los que se levantaren contra ellos serían derrotados. Y es que el enemigo, hermano, el diablo, no tiene potestad alguna de habitar en nuestras mentes o en nuestras conciencias, a menos que nosotros se lo concedamos. El enemigo, déjeme decirle, no tiene potestad alguna sobre el pueblo de Dios. Y tú y yo somos el pueblo de Dios. El texto nos dice que todo enemigo que se levante será vencido. Y una vez que Dios le confirma esta promesa a Josué, le repite la parte que a él le corresponde, lo que le corresponde hacer. Y esta vez solamente le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Dios da las promesas que va a cumplir, ciertamente. Dios le dice todo lo que va a hacer Él para que Josué y el pueblo tengan la victoria en todo. Y solamente está pidiendo que se esfuerce y que sea valiente. Es como si le estuviera diciendo a Josué: Josué, todo lo relacionado a la conquista ya es un hecho. Lo único que te pido es que pongas un extra de tu parte, que no te quedes atrás ni abandones el compromiso, que te esfuerces, que seas valiente para que hagas de la palabra de Dios el asunto más importante para tu vida y para el pueblo. Y es que, hermanos, Dios no le da a Josué ni un arma física para el combate. Tampoco le da una estrategia para la conquista. En todo caso, le reta a tomar la palabra de Dios, las promesas de Dios, la palabra que es la espada del Espíritu, para enfrentar todo lo que viene adelante. Y ahí es donde radica el punto de este mensaje. Porque las batallas del Señor no se conquistan con armas humanas. Dice la palabra: no es con espada ni con ejército, sino ¿con qué?
con su Santo Espíritu. Tenemos entonces, hermanos, también para lograr la victoria, para enfrentar todo lo que viene más adelante, hacer uso del recurso de la palabra de Dios. Dios le dice a Moisés que cuide de hacer de ella como Moisés había hecho y aplicado, pero sobre todo que no se aparte de ella ni a un lado ni a otro, pues en la medida que haga las cosas como Dios ordena, entonces será prosperado en todo lo que emprenda. Aquí entonces encontramos el gran secreto de toda la conquista. La vida espiritual, hermanos, es una lucha, pero también es una conquista cada día de nuestra vida. Porque todos los días tenemos luchas, todos los días nos enfrentamos a enemigos. Todavía todos los días tenemos batallas, pero también todos los días podemos tener la victoria. Amén. Mire, las veces que perdemos las batallas es porque la palabra de Dios no ocupa el lugar que le corresponde o que debiera tener en nuestras vidas. La palabra de Dios, dice, es la espada con la que podemos vencer al enemigo. Pero si carecemos de esa espada, si la hemos olvidado por ahí, si no la tenemos con nosotros todos los días, entonces no va a haber victoria. Y esa es la razón por la que muchas veces salimos derrotados por nuestros enemigos, porque no traemos con nosotros la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu no es una cosa física que podamos ceñirnos al cinto. La espada del Espíritu debe estar aquí y en nuestra boca para poder declarársela al enemigo, al diablo, y poder vencerlo como hizo Jesús allá en el desierto. Mire, Dios estaba consciente que uno de los asuntos que uno más rápido abandona, al que muchas veces no le damos tanta importancia, esa es su palabra. De allí que le dice a su siervo Josué: solamente esfuérzate y sé valiente. Y es que realmente, hermanos, se requiere ser muy valiente, esforzarse mucho para dedicar tiempo al estudio serio de la palabra, ser cuidadoso con la palabra de Dios, pero sobre todo se necesita ser valiente para poder aplicarla en nuestra vida. Porque de nada sirve que la entendamos, de nada sirve que la conozcamos si no la aplicamos. Y para poder aplicar lo que Dios ordena y lo que Dios manda, se necesita ser valiente. El cristianismo, hermano, déjeme decirles, es un asunto de valentía. Es un asunto que requiere valor. El cristianismo requiere que tengamos valor para dejar el pecado, para dejar a un lado cosas que estorban, para dejar a un lado incluso pecados favoritos. Se necesita valor para aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. No es fácil, pero si hacemos lo que Dios dice y nos esforzamos y somos valientes, entonces la palabra ocupará el primer lugar en nuestra vida y la palabra nos dará la victoria contra todo lo que enfrentemos en la vida. La palabra de Dios, hermano, no podrá producir creyentes sólidos
cuando solamente agarramos la Biblia los domingos, o para ir al grupo familiar, o para ir al curso. Dios nos está diciendo, así como le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, fíjese, si lo haces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien si aplicas y obedeces los mandamientos y la palabra de Dios. Número 3. Hablamos de esfuerzo y valentía también para no darse por vencido. Mire, ahí en el versículo 9 y en otra parte de ese texto que leímos, Dios le habló a José en 3 formas, usando las mismas palabras. Pero en cada uno de los casos le dio un énfasis diferente. En esta última parte le da una orden. En varias partes le dice: esfuérzate y sé valiente, pero ahí en el versículo 9, Dios le está dando una orden a Josué. Le dice: mira que te mando. Mandamiento. Y el mandamiento de Dios tiene la fuerza de una comisión que tiene que ser cumplida. Si en las primeras frases Josué tuvo la oportunidad o la posibilidad de tener alguna alternativa, en esta última ya no la tiene. Porque Dios le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Es decir, ya no hay opción. Lo único que se tiene que hacer es cumplir el mandamiento de Dios. Dios sabía, hermano, perfectamente que vendrían momentos difíciles para la vida de su siervo Josué. Los enemigos a vencer y la tierra por conquistar no eran tan fácil. Cuando Josué fue a mirar, a espiar la tierra prometida, vio ciudades amuralladas, gigantes a vencer, y aunque él junto con Caleb fueron los que dieron un informe positivo y animaron al pueblo a ir y conquistar esas tierras, habría momentos en que vendrían temores. Pero fue así como Dios lo exhorta con esta orden, porque conocía lo que le esperaba, las batallas que vendrían, los momentos que se acercaban, donde era necesario tomar fuertes decisiones. Dios sabía que su siervo podría en un momento dado desmayar. Por eso, hermanos, si algo tenemos que llegar a ser como cristianos, es ser fuertes y valientes para enfrentar aquellos estados de ánimo, aquellos momentos en que quiere uno retroceder. Porque la vida cristiana tiene la característica de una lucha continua. Nos enfrentamos a diferentes batallas cada día y no podemos huir de ellas. No podemos evadirlas o escondernos cuando se presentan. Hay situaciones personales, familiares o del trabajo que tienen el propósito de crear en nosotros un estado de culpa, de tristeza, de soledad o de angustia. Hay momentos cuando ya no resistimos más, cuando estamos a punto de darnos por vencidos, o como dicen, a punto de tirar la toalla. Y es allí cuando el Señor se acerca y nos dice: mira que te mando, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente.
no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Necesitamos saber, hermanos, que junto con la presencia del Espíritu Santo nos ha sido conferido el más grande y completo recurso. Y eso mismo es lo que Pablo le recuerda a su discípulo Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 1:7, cuando le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De manera que debemos llenar nuestras mentes con la certeza de que somos valientes y no cobardes. Que es cierto que también, como dice la palabra en 2 de Corintios 4, 8 y 9, estaremos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque Dios estará siempre con nosotros. En la conquista de la tierra prometida, Dios pudo haber sacado, mire, en un momento dado, a todos los habitantes que había ahí, a todos los que se resistieran a entregarle al pueblo de Israel las tierras y pudieran estar ahí. Dios pudo hacerlo con un movimiento de su poder, pero en lugar de eso, le dijo a Josué en 3 ocasiones que se esforzara y que fuera valiente. En todo esto, hermanos, hay una verdad que es permanente. Dios ya ha entregado para nosotros la tierra que nos prometió. Esa tierra puede representar planes, metas, objetivos, tanto de una manera personal como familiar y también como iglesia. Sin embargo, a pesar de que Dios ya nos ha entregado todo eso, nosotros tenemos que conquistarlos. Porque los resultados, hermanos, no van a venir solos. La parte que Dios demanda de nosotros es esforzarnos y ser valientes. Porque si no hacemos esto, escuche bien, si no nos esforzamos y no somos valientes, la tierra que ya está ahí se quedará sin conquistar y jamás podremos descubrir lo que Dios ya nos ha entregado para poder disfrutarlo. Por eso el Señor te dice hoy, amado hermano, levántate, pasa a este Jordán, atrévete, esfuérzate, sé valiente, lucha, pelea, conquista y disfruta todo lo que yo voy a poner en tus manos, todo lo que ya he puesto en mi corazón que te voy a dar, pero tienes que esforzarte, ser valiente y conquistarlo para que lo puedas disfrutar. Y ese es el llamado de Dios, hermano. ¿Y qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar de este lado del Jordán o lo vamos a cruzar para poder conquistar la tierra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres tú hacer? Hoy Dios te dice, hermano, esfuérzate, sé valiente. Tú tienes que levantarte para conquistar la tierra que te prometí. Tú tienes, hermano, que levantarte para conquistar todo lo que Dios tiene preparado para tu vida, en lo personal, en tu casa, en tu familia y en tu iglesia. El propósito de Dios, hermano,
es que tú disfrutes de toda la bendición que Él ya tiene para cada uno de nosotros, que Él ya tiene para la iglesia en este lugar y para toda la iglesia del Señor. Solamente hay algo que tenemos que hacer nosotros: esforzarnos, ser valientes, luchar, porque Dios ya nos ha dado la victoria en todas las cosas. Y dice la palabra que cualquier enemigo que se levante contra ti será derrotado. Amén. Todo enemigo que se levante en tu contra está vencido, porque Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha entregado una tierra de bendición. Y nosotros, tú y yo, hermano, vamos a cruzar el Jordán y vamos a ir en pos de esa tierra y le vamos a conquistar y vamos a vencer cualquier enemigo y vamos a disfrutar de todo aquello que Dios nos tiene más adelante para cada uno y para toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos adelante, hermano. Yo te invito a que te levantes, que tomes esa fuerza que Dios te da y que seas valiente y te esfuerces para lograr alcanzar el propósito que Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros. Solamente, dice el Señor, solamente te mando, fíjate, es una orden, solamente te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y si yo lo pusiera en otras palabras, hermano, yo diría: levántate, hermano, fájate los pantalones y vamos para adelante con la conquista de la tierra prometida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, sobre todo por la victoria que nos va a dar. Amén. Nada nos podrá detener. Todo enemigo ya está vencido. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Dios, te damos gracias porque, Señor, entendemos los propósitos que tú tienes para tu iglesia, para tus hijos, para tu pueblo, Dios.